Listo, ahora sí, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este maravilloso espacio con nosotras. Digo nosotras porque somos tres mujeres las que estamos hoy desde Así Vamos en Salud y la Estrategia de Salud en Facilito. Les damos la bienvenida a este seminario de salud sin distancia, el reto de atender a la salud rural en Colombia. Yo siempre les doy acá un breve contexto y es que para los que no, los que se conectan por primera vez o no nos conocen, Así Vamos en Salud es un centro de pensamiento que busca incidir en la mejora de la salud de los colombianos. Y es quien está detrás de todos estos espacios maravillosos de participación ciudadana en salud y que busca traducir el conocimiento de cómo funciona el sistema, de aprender sobre salud pública, bueno, de todo un poquito a las personas que tal vez no son profesionales de la salud, pero también busca que los que sí lo son se actualicen, entiendan qué está pasando en el país. Nosotros tenemos índices, índice nacional, índice de salud rural, que es el que nos tiene acá en esta tarde de jueves. El índice departamental en salud, tenemos indicadores, mejor dicho, por favor, dense una vueltica por nuestra página web de Así Vamos en Salud y ahí encontrarán información súper importante, relevante en temas de política pública, pero de salud pública en general. Bueno, por ahí me saludan de Pasto, de Cúcuta, de Cali, de Bogotá, de la Universidad de Cartagena, así rápidamente. Y le doy paso a Ingrid Rivera, no sin antes decirles que tienen abierto el espacio de chat por si tienen preguntas para nuestra invitada de hoy. También para que estén súper conectados porque vamos a recibir ahí también el link para certificarles su asistencia a este seminario y que este video, esta transmisión, este seminario va a ser transmitido a través del canal de YouTube de Así Vamos en Salud posteriormente, después de este espacio, porque este espacio es para nosotros los que estamos también a través de la plataforma Zoom, para que nos escriban y demás y de pronto no tengamos tantas interrupciones. Ingrid, te doy paso, bienvenida. Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todos. Les damos una cordial bienvenida a este seminario. Hoy justamente este es un espacio que busca abrir la conversación sobre esas necesidades, sobre esas brechas que aún existen en estas zonas rurales de nuestro país, todo lo relacionado con estas brechas de acceso y de atención. Y justamente la idea es que hoy a través con nuestra invitada que es de la casa, es nuestra coordinadora de información de Así Vamos en Salud, podamos también comprender un poco sobre estos desafíos estructurales, pero también ciertas oportunidades para poder avanzar hacia un sistema más equitativo. Es importante mencionar que parte de la información y de los análisis que se van a compartir el día de hoy se fundamentan en el índice de salud rural desarrollado justamente por este centro de pensamiento, que básicamente es una herramienta muy importante que permite visibilizar esas desigualdades territoriales y pues cada vez comprender desde la evidencia, por supuesto, las condiciones de salud en estas zonas rurales de Colombia. Entonces también les vamos a estar compartiendo por el chat esta gran herramienta para que la puedan consultar si de pronto quieren entrar en más detalle de la información que se va a dar hoy. Está totalmente abierta y dispuesta para todo el público. Muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio. Esperamos que realmente sea de gran valor para todos ustedes, donde cada vez podamos promover esos espacios de reflexión y pues más que todo eso también que esto nos inspire en seguir trabajando por una salud sin barreras y sin distancias. Muchísimas gracias y seguimos con Alejandra. Gracias, Ingrid, por este contexto que también nos das y gracias a todos los que aceptaron esta invitación desde Salud en Facilito para entender más la salud rural en Colombia. A continuación le doy paso a Nora Benavides. Como lo contaba Ingrid, ella desde Así Vamos en Salud, es nuestra coordinadora de información y les presento a quien está detrás de los índices de salud en general de Así Vamos en Salud, de los indicadores. Ella es el rostro también que está ahí es siempre presente de nuestros temas técnicos de Así Vamos en Salud. Ella es profesional en enfermería, magíster en epidemiología y bueno, ya lleva varios años aquí en Así Vamos en Salud.
también tiene una amplia trayectoria en el sector y para nosotros es un honor tenerla en este espacio. Ah, bueno, y entre muchas otras cosas más, porque si también ven nuestros boletines de acceso y oportunidad, ella también lidera estos espacios, entonces, ¿quién mejor que ella para contarnos qué está pasando en la salud rural en Colombia? Nora, bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa presentación tan especial. Me complace estar aquí. Muy buenas tardes para todos. Permítanme, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿La están viendo? Sí, la estamos viendo. Ahora sí. Perfecto. En presentación completa. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces nuevamente muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan bonito, tan especial, donde les compartimos temas tan interesantes como el que nos trae hoy. Hoy quiero hablarles desde los trabajos técnicos que hemos realizado en Así Vamos en Salud, de un reto que atraviesa el país desde hace varios años y ha sido difícil afrontar este reto. Por lo menos ya está mucho más visible, pero todavía no hemos encontrado como ese clic para poder gestionarlo. Y es cómo garantizar salud sin distancia, lo que nos convoca hoy es decir, cómo llegar con servicios de salud y resultados a esa Colombia rural, de la que tanta gente habla, pero en la que pocos resultados a veces se ven, y donde esas brechas que no son solo geográficas, sino también son sociales, institucionales, nos abarcan cada día más y nos llenan de complejidad. Entonces, la idea del seminario es revisar con la evidencia que hemos encontrado desde Así Vamos en Salud, qué caracteriza lo rural, qué caracteriza esa parte de Colombia que muchos creemos conocer, pero que en el fondo no conocemos bien. ¿Por qué se producen esas desigualdades en estos territorios y cuáles son esas prioridades para avanzar hacia un acceso más equitativo en salud? Hoy quiero también invitarlos a reflexionar sobre este reto estructural y que la salud y pues lo demás que nos involucra en Colombia no son solamente números. De pronto nos basamos en cifras, pero pensemos en la población que está en la parte rural. Aquí yo al principio escuchaba a Alejandra que enunciaba muchas personas de departamentos que son muy rurales y yo creo que aquí nos pueden aportar también bastante. Es que quiero que tengamos presente que el título del seminario de hoy, Salud sin distancia, es más que una metáfora. Definitivamente en este momento es una necesidad urgente en territorios donde de pronto esa geografía tan difícil que hay, la pobreza que también encontramos y esas debilidades institucionales siguen marcando resultados deficientes en salud. Para comenzar, miremos la composición poblacional, que es lo que nos llama hoy acá. En Colombia, el 76% de la población vive en zonas urbanas y el 24% en zonas rurales, diríamos, pero muy poquita gente. ¿Qué significa esto? Que aunque la mayoría de las personas está en ciudades, cerca de una de cada cuatro personas habita en territorios rurales. Y esa una de cada cuatro tiene problemas muy significativos y resultados en salud muy deficientes. Este porcentaje, si lo llevamos a números, son millones de personas. Implica que esos millones de vidas con necesidades en salud que se deben resolver necesitan de modelos de atención que funcionen en contextos distintos a los urbanos. Son esos millones de personas que enfrentan barreras que son sistemáticas para acceder a servicios básicos, especialmente los servicios de salud. Entonces, eso es una parte, esas dos cifras, solamente estas dos cifras nos recuerdan que la salud rural
si la vemos desde población, podemos decir, ah, no es tan grande, pero sí es muy grande, es una parte muy estructural del país, tan estructural que los resultados deficientes que se dan en estas partes se están reflejando en los resultados generales de Colombia. Entonces no son tan distantes, son una parte muy estructural del sistema de salud y de Colombia per se. Si lo miramos desde territorio, pues cuando miramos el territorio geográfico, el panorama se invierte. Cuando vemos la geografía, más o menos el 62% del país es rural y solo el 38% es urbano. Y en ese 38% estamos albergando el 76% de personas. Entonces, fíjense cómo se está concentrando la población en unas cuantas ciudades. Pero ¿y qué pasa con las que viven en ese 62%, que son bastantes, están demasiado dispersas en esa cantidad de territorio? Aquí surge una tensión clave y es que poca población se dispersa, se dispersa mucho en grandes extensiones territoriales, atendida por un sistema que quizá está diseñado principalmente para contextos urbanos o contextos más estandarizados. La salud ha estado pensada desde la parte central como un sistema diseñado para este tipo de contextos, donde todos pueden llegar, donde todos pueden acceder. ¿Y qué pasa con esta otra parte que tenemos al otro lado? Ese 24% de personas que viven en zonas rurales. Aquí lo podemos ver de pronto un poco más detallado. En verdecito vemos la población que pertenece a las zonas rurales y la población que pertenece a las urbanas. Aquí vemos pues una cuantificación más concreta. Cerca de 40 millones, un poco más de 40 millones de personas viven en área urbana y casi 13 millones de personas en área rural. Cuando ya hablamos de 13 millones de personas, es mucha gente, es una población muy grande, la cual está viviendo en situaciones de poco acceso, especialmente en temas de salud. Además, la desagregación por departamentos nos muestra que esta parte rural no se distribuye igual. Hay territorios, como lo podemos ver aquí, con grandes concentraciones urbanas y otros donde la ruralidad pesa más. Por ejemplo, Baupés, fíjense acá, lo rural es lo verde. Y esta partecita que se alcanza a ver como verde más oscurito es la parte urbana. Y así se comporta Guainía, Amazonas, Guaviare, Bichada. Si se dan cuenta, Cauca, Nariño, Córdoba, son departamentos altamente rurales. En contraste, pues nos ayuda a dimensionar que definitivamente no existe una sola Colombia rural. Y eso sí quiero dejarlo clarísimo. Existen ruralidades con tamaños, con densidades, con necesidades diferentes. Por eso las respuestas en política pública y de servicio pues deben ser más finas, más específicas por territorio. Ahí es donde debemos realmente utilizar la palabra diferencial, que tanto encontramos en todos los documentos. Si nos damos cuenta, todos los departamentos son muy diferentes los unos a los otros y tienen particularidades propias de cada departamento. Algunos tendrán más fuentes hídricas, otras más regiones más montañosas, etcétera, etcétera. Y el ingreso o el acceso a los servicios de salud son totalmente diferentes los unos con los otros. Ahora veamos la población desde las pirámides poblacionales, desde la demografía. De pronto un poquito para que comprendamos cuáles son esas diferencias tan grandes. Aquí vemos las pirámides poblacionales de las áreas rurales, las urbanas y el total del país. Esto, pues, al año 2025,
se hizo con las proyecciones basadas en el censo 2018 del DANE. Lo importante de estas pirámides es que nos permiten entender qué grupos etarios predominan en cada contexto y por qué demanda tantos servicios en algunos más que en otros. Si tuviéramos presente esta estructura poblacional, podríamos definir de pronto un poco mejor cómo actuar en cada uno de los escenarios. Esto debería existir y existe, porque yo sé que en los análisis de situación de salud o ASIS, que algunos conocen, están estipulados estos perfiles demográficos. Lo que pasa es que no los utilizamos. Si los supiéramos utilizar, si supiéramos para qué son más que para rellenar un documento, sabríamos a dónde intervenir de forma oportuna con los recursos que nos dan, dónde hay mayor población, cuál es la más prioritaria, ¿sí? En la práctica, pues esto nos sirve para condicionar el tipo de oferta que se está brindando. El mismo paquete de servicios no rinde igual en un municipio rural disperso que en una ciudad, y eso todos lo tenemos supremamente claro, especialmente si se tiene en cuenta que el envejecimiento poblacional no es el mismo en la ciudad que en el campo. El menor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, no es igual. También hay una mayor carga de enfermedades crónicas en unos que en otros. Aquí, por ejemplo, vemos en las áreas rurales la mayor cantidad de población se concentra en la niñez, aunque también se empieza a disminuir los nacimientos, pero no tanto como acá. Si ustedes lo ven aquí en las áreas urbanas, esta base de la pirámide ya se ha encogido demasiado. ¿Por qué? Porque están naciendo menos niños acá en esta parte, mientras que en las áreas rurales todavía están naciendo bastante niños, y aquí tenemos el grueso de la pirámide poblacional en las áreas rurales, de acuerdo a las proyecciones que hay de 2025. ¿Qué pasa en las urbanas? Que la mayor cantidad se concentra de 20 a 39 años. Están en etapa productiva todavía. Pero ¿qué pasa cuando estos niños de acá crezcan y cada vez son menos? Más adelante no vamos a tener aquí esa capacidad o esa fuerza productiva que tenemos en este momento. Si lo comparamos aquí con la pirámide poblacional de Colombia, si se dan cuenta, se parece mucho a la de las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque aquí está la mayor cantidad de población. Y eso nos hace reflexionar bastante, y es que esta parte es supremamente importante para nosotros en todos los sentidos, demográficamente hablando, en seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, si son tan importantes, ¿por qué tenemos estas zonas tan abandonadas? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos y empezar a valorar esa partecita que está ahí, esos casi 13 millones de personas que están en esas áreas rurales. Estos perfiles demográficos deberían estar orientando en este momento la planeación de talento humano, por ejemplo, la oferta de los servicios, las estrategias de prevención, dónde me va a concentrar más, cuál es la mayor cantidad de población que tengo, son hombres, son mujeres, sí, para toda esa cantidad de acciones de promoción y prevención. Yo sé que en algunos territorios lo hacen, pero no en todos. Y por eso es que a veces no encontramos los resultados que queremos. Y eso debería ser un estándar y que se hiciera de forma diferencial, como lo decía ahorita. No todos los municipios tienen una base poblacional tan ancha, otros van disminuyendo. Cada municipio tiene una particularidad y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, en esas diferencias que encontramos en territorios. Para eso, entonces, y para orientar el análisis que traemos el día de hoy, desde Así Vamos en Salud, como les decía Alejandra al principio, hemos realizado bastantes índices y les hemos hecho seguimiento. Brevemente les voy a comentar, el índice de salud rural se presentó el año pasado, el primer índice como tal. Hace 3 años más o menos se ha presentado una descripción de lo que se había encontrado en las cifras que se había indagado para realizar el índice, pero por precariedad de información no se pudo realizar.
El año pasado ya se presentó porque pudimos eh, lograr la consecución de alguna información, aunque un poco precaria, tuvimos que bajar la cantidad de indicadores que manejamos en el índice, pero lo pudimos hacer. Entonces, eso para que sepan que temas de información es supremamente difícil encontrar información, especialmente en los municipios que son altamente rurales y que tienen una población amplia en rurales dispersos. Hay, por ejemplo, un departamento, creo que fue Guainía, no encontramos información de los 37 indicadores que estábamos analizando. En el índice que traigo a colación el día de hoy, que es el índice de salud rural, integra 37 indicadores. Fueron los indicadores que logramos consensuar para llegar a conclusiones importantes y de los que encontramos en los municipios que analizamos. Esos 37 indicadores cubren cerca de 30 departamentos y recogen información de 520 municipios. 520 de 691 que estaban proyectados, que son todos los que se reconocen en Colombia como rurales y rurales dispersos. Dentro de ese universo de 520 municipios, se distinguen más o menos 317 que son rurales y 203 que son dispersos. También revisamos territorios priorizados como los PEDET. De esos 170 que pertenecen a los PEDET, logramos tener alcance en 106 y de 344 que pertenecen al SOMAC o a las zonas de mayor conflicto armado, encontramos 218 de esos 344. ¿Por qué traigo el índice de salud rural a colación? Porque este índice nos permitió comparar y priorizar situaciones. Este índice nos ayuda a identificar dónde están esas brechas más críticas y qué dimensiones del sistema necesitan intervención más urgente, y eso es lo que yo les vengo a contar el día de hoy, a grosso modo. Pues las personas que quieran y que estén interesadas en revisar el índice de salud rural, los invitamos nuevamente a que ingresen a nuestra página y consulten el documento, consulten las cifras, ahí está todas las consultas que ustedes requieran del documento, con mucho gusto nosotros las contestamos. Bueno, nosotros en los índices acostumbramos a revisar todos esos indicadores, en este caso los 37 indicadores, los organizamos en 3 grandes ejes. Y esos ejes contienen a su vez algunas dimensiones y esas dimensiones contienen los indicadores. ¿Cuáles son esos ejes? Condiciones iniciales, que son como todos esos determinantes sociales que están a la puerta, que están antes del ingreso al sistema de salud, esos que me condicionan la salud de la población. Esos están contenidos en el primer eje de condiciones iniciales. En el segundo eje está el desempeño institucional, cómo se están comportando las instituciones, y ahí lo revisamos bajo unos indicadores que son trazadores para revisar cómo está el acceso de la población a las instituciones. Y por último, el último eje, el tercer eje, recoge todos los indicadores que son de resultados en salud, especialmente las mortalidades, bajo peso al nacer, bueno, son cerca de 15 indicadores que dan cuenta de los resultados en salud. O sea, nuestra hipótesis es que esos indicadores son el resultado de los 2 ejes anteriores. Y así lo hemos manejado en los otros índices, especialmente en el nacional y en este de salud rural. Entonces, para que me entiendan por qué ahorita estoy presentando esta gráfica. Aquí no quiero confundir con la cantidad de puntitos que están acá. Aquí están los 520, todos esos punticos son 520 municipios que analizamos. Dentro de las condiciones iniciales que analizamos, uno de esos indicadores era la cobertura a Internet. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque la conectividad dentro de los índices ha emergido como un determinante clave para la salud rural. Sin Internet es más difícil acceder a información, telemedicina y pues obviamente dar continuidad a una atención. Para nosotros, después de analizar estos índices, reducir la brecha digital es también una estrategia de salud pública, una estrategia muy importante.
Cuando hablamos de salud sin distancia, la pregunta es, ¿qué tan posible es que yo acerque servicios de salud si la conectividad es baja, desigual o en muchos casos nula? Este tipo de análisis pues, nos permite como aterrizar prioridades en esas brechas digitales como una condición de mejora de los resultados. Definitivamente tiene todo que ver cuando se hacen todos los análisis estadísticos. La conectividad tiene mucho que ver en esos resultados, estadísticamente hablando. Si lo vemos aquí, estos son los resultados del índice. La mayoría de los municipios se comportaron de forma similar, sin querer decir que se están comportando bien o mal en su medida original. Aquí tenemos indicadores de todos. Entonces, esos valores están estandarizados y se comparan entre ellos mismos. Entonces, por eso van a haber resultados aquí como entre 45 y 80 más o menos, 85. Esos fueron los resultados del índice. Pero cuando vemos la cobertura de Internet, perdón, nos damos cuenta, esto es en porcentaje, la mayoría está por debajo del 20%. O sea, de los 520 municipios que analizamos, fíjense la cantidad que está por debajo del 20%. Cerca de un 90% de esos municipios está por debajo. Entonces ahí empezamos a ver la criticidad que hay en las zonas rurales. Si queremos llegar allá con temas de telemedicina, con temas de educación a distancia, o sea, son muchas las puertas que se abrirían resolviendo ese tema. Y si se dan cuenta, no es un tema de salud, pero sí salud corre con las consecuencias de no tener esta cobertura que es tan importante y que es un determinante, se ha vuelto un determinante estructural para la salud. Entonces, fíjense cómo vamos hablando de esos determinantes en salud. Otros determinantes muy importantes son los de acueducto, alcantarillado. Aquí nos damos cuenta nuevamente los resultados del índice y las coberturas de acueducto y alcantarillado. Si nos venimos para acá, el 29,2% de los 520 municipios están con una cobertura del 75 al 100%. Y uno dice, wow, bueno, pero apenas es cerca del 30%. El 31,5% se mueve del 50% al 75% de cobertura de acueducto, cuando deberíamos estar ya casi todos al 100%. Es que es agua potable la que necesitamos en estos municipios. Municipios que hídricamente son ricos muchas veces, pero no tienen agua potable. El 28,7% se está moviendo del 25% al 50%. Fíjense en esas cifras. Y el 10,6% de la población rural y dispersa que analizamos se mueve entre 0 y 25% de cobertura de acueducto. Imagínense esas cifras. Pero el tema empeora si nos pasamos para acá. Cuando nos pasamos para acá, para cobertura de alcantarillado, entonces ya es el 12,1%. Bajó, ¿no? Bajó más de la mitad de lo que había en acueducto. En el alcantarillado apenas el 12,1% se mueve entre el 75 y el 100% de cobertura. Ya el 21% se mueve entre el 50 y el 75% de cobertura, pero empieza a empeorar. 36,3% se mueve entre el 25 y el 50%. Y el 30,6%, 3 veces más de lo que estaba aquí abajo, sin cobertura o hasta el 25% de cobertura en alcantarillado. Entonces, si sumamos estos dos, cerca del 66,9%, o sea, el 67%, tienen menos del 50% de cobertura de alcantarillado. Un tema supremamente complicado, porque aquí podemos hablar de esas brechas que no se explican por una sola variable, sino por la acumulación de desventajas que son sociales, económicas e institucionales también. Entonces, aquí, ¿cómo podemos hablar de disminución de la diarrea,
disminución de la infección respiratoria aguda, disminución de la desnutrición en niños solamente hablando. ¿Cómo podemos hablar de la disminución de estos indicadores si vean las cifras que estamos manejando? ¿Mm? En dos indicadores que son básicos para las comunidades. Y si se dan cuenta, esto tampoco depende de salud. También dependemos de otros sectores. Aquí ya nos pasamos para la calidad del agua. Ya no es si tenemos o no agua potable, es la calidad del agua que tenemos en los municipios. Esta tablita que ustedes ven acá es la clasificación del índice de calidad del agua. De 0 a 5 quiere decir que está sin riesgo. De 5 a 14 más o menos, que es un riesgo bajo. De 14 a 35, allá como en un riesgo medio, pero todavía es consumible, pero el 35 a 80 es un riesgo alto y de 80 a 100 es inviable sanitariamente. ¿Y qué estamos viendo acá? Estos son los resultados del IRCA, que por encima del 35% está toda esta cantidad de municipios que son 52. 52 municipios rurales y dispersos se encuentran en un riesgo alto y algunos, que fueron más o menos 12, 7, perdón, están con agua totalmente inviable, que están 100% calificados acá. O sea, esto no se puede consumir y son cerca de 12 territorios los que están acá en este pedacito que tienen agua que no es viable para el consumo humano. Entonces, ¿cómo podemos esperar que no hayan intoxicaciones, que no hayan diarreas, que es una de las consultas más frecuentes en zonas rurales? La potabilización del agua y la evaluación de la calidad del agua que está consumiendo la población, ¿sí? De aquí para arriba, imagínense la cantidad, miren toda la cantidad de municipios que están con riesgo medio a alto e inviable. Es una cantidad importante. Entonces, otro de los determinantes que no nos colaboran mucho. Y si nos pasamos para la dimensión de talento humano, cuando revisamos el índice, miren lo que encontramos. Esta es la cantidad de médicos, enfermeras, o sea, la calificación que se les dio por municipio. Todos están por debajo de 25, por debajo de 25 puntos. Estos son puntos. Entonces, imagínense cómo estamos de mal. O sea, dentro de ellos mismos calificados, este que está por acá arribita, creo que es Santa Fe de Antioquia, sin temor a equivocar. Y este no recuerdo cuál es, pero el resto todos están en un cuartil por debajo de 25 puntos. Entonces quiere decir que estos municipios están mal. Incluso hay unos que no cuentan ni con médico ni con enfermera, o por lo menos no reportados en el RETUS ni reportados en la alcaldía, porque esa es otra cosa. Cuando estábamos haciendo el ejercicio, nosotros, como no encontrábamos toda la información en el RETUS, nos pusimos la tarea de llamar a estos municipios y habían alcaldías que no sabían ni siquiera si tenían talento humano o no. Entonces es un tema, o sea, el tema de salud es, en algunas partes es como allá salud, aquí el resto. Y no, nosotros tenemos que definitivamente empezar a trabajar en conjunto. Nosotros no somos una isla aparte y los otros sectores tienen que empezar a entender que lo que falta allá nos pega durísimo acá en el sector salud. Todos los resultados malos que tengamos aquí probablemente vienen mucho de los déficits que están teniendo en esas partes de allá. Perdónenme un momento porque veo que se está viendo como oscurito. Bueno, y mientras tanto, también aprovecho para decirles que no olviden enviar sus preguntas aquí por el chat. En minutos les vamos a compartir el link de asistencia para sus certificados. Claro que sí, Aleja, gracias. Bueno, como les decía, entonces aquí ya están gráficas del resultado del ejercicio estadístico de cada eje. Aquí están
el resultado de todos los indicadores que contemplamos en el eje de condiciones iniciales. Aquí el resultado de los que contemplamos en el desempeño institucional y el resultado de los que revisamos en resultados en salud. Entonces, claro que tengan en cuenta que no quiere decir que si están altos o bajos es porque en su medida original son altos o bajos, simplemente que el comportamiento fue muy similar. Por ejemplo, aquí en resultados en salud, la mayoría está por encima de 50 puntos, pero si uno va a revisar los resultados originales, los resultados tampoco es que sean tan buenos, pero tuvieron un comportamiento similar. En desempeño institucional también vemos lo mismo, casi todos se manejaron por encima de 75, fue muy buen desempeño, eso sí, en el eje de desempeño institucional hay que reconocerlo, se encontró un buen desempeño. Aquí que veíamos indicadores de vacunación, de tamizajes, de tomas de mamografía, de eh, tamizaje para cáncer de cuello uterino, ese tipo de cosas, partos institucionales, y nos damos cuenta que es acá. Entonces, las instituciones tienen capacidad resolutiva porque todos se comportan relativamente bien. Pero si nos vamos a condiciones iniciales, fíjense el comportamiento, la mayoría está por debajo de 50 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que los determinantes sociales o esas condiciones iniciales que tenemos antes de la puerta de entrada de salud nos están pegando duro. Los resultados deficientes que tenemos en salud muchas veces vienen derivados de acá, ¿no? Aquí solamente es como para que vean lo que les acababa de comentar, los resultados originales, o sea, las medidas originales de cada uno de los indicadores de resultados en salud. Entonces, por ejemplo, en bajo peso al nacer tenemos en el desempeño más bajo, un municipio que tiene el 29,4% de bajo peso al nacer en su municipio. Y el más alto fue de 1,9 o 2% de bajo peso al nacer en su municipio. Esos fueron los resultados extremos de los 520 municipios. En razón de mortalidad materna, la gran mayoría estuvo en cero, pero los municipios más altos tenían razones de 2.778 por 100.000 nacidos vivos. ¿No? Son cifras muy grandes, además porque sus poblaciones son muy pequeñas, entonces una sola mortalidad les pega bastante duro. En mortalidad en la niñez la tasa también estuvo un poquito alta en un municipio de 68 por 1.000 nacidos vivos, en otros tantos estuvo en cero. La tasa de mortalidad infantil en el peor municipio estuvo en 111, en el mejor municipio estuvo en cero. Aquí varios estuvieron en cero. En mortalidad neonatal se encontró que 91 por cada 1.000 nacidos vivos fue el valor más bajo, y en otros indicadores acá en cero. En mortalidad de accidente de transporte, la más alta estuvo en 85 por 100.000 habitantes. Tasa de mortalidad por homicidios, la más alta estuvo en 149 por 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad por edad, que me parece alta, la más alta estuvo en 48 por 100.000 habitantes. Y estos son otros de los indicadores, por ejemplo, tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica, 399 por 100.000 habitantes, la de mortalidad por IRA, 75 por cada 100.000 habitantes, suicidios, ese tema me parece muy importante porque no se le ha puesto la lupa al tema de salud mental en todas las áreas de Colombia que son rurales y dispersas. Aquí hicimos una medición y yo lo decía para los que lo quieran ver también en la grabación que se hizo de la presentación del índice de salud rural que se encuentra en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Cuando revisamos este indicador, nosotros lo veíamos como a mayor atención por depresión, que eso es otro indicador que está anteriormente, no es de resultados, ya son suicidios consumados. Decíamos, entre más alta la tensión, pues menor es más deficiente la salud mental de la población, pero después reflexionamos y dijimos no, porque encontramos resultados realmente bajos. Lo que pasa es que no está llegando la salud mental o la opción de atención de salud mental a los territorios rurales y dispersos.
Entonces, ese va a ser un indicador que tenemos que revisar para la próxima edición. Pero el tema de la salud mental empieza a preocupar bastante y debería ya estar preocupando porque los resultados, fíjense, 65 muertes por cada 100.000 habitantes. Es el resultado más bajo que tenemos en los 520 municipios. Cáncer de seno. El más deficiente fue de 104 muertes por cada 100.000 mujeres. Y eso, a grosso modo, de los resultados que encontramos en el índice de salud rural. Con base en lo que les acabo de contar, esas condiciones de partido de esas condiciones iniciales, definitivamente es crucial implementar un plan intersectorial que sea efectivo, pero que de verdad sea efectivo, que nos ayude a abordar problemas estructurales que sean sostenibles y que nos ayuden a una mejor equidad en los territorios. Definitivamente la conectividad a Internet en zonas rurales es crucial. Lo que les decía anteriormente, de eso depende muchísimas cosas y no solamente en salud, también en educación y en otros sectores. Dependemos bastante de la conectividad a Internet, pues porque esto también nos ayuda a aumentar las desigualdades en servicios básicos. El tema de acueducto alcantarillado, cómo vamos a exigir resultados en salud buenos, especialmente en infecciosas, en enfermedad diarreica aguda, etcétera, si no contamos con servicios básicos como acueducto alcantarillado. El informe del IRCA, la calidad del agua, definitivamente, aunque se destacan, en el índice lo van a encontrar, se destacan algunas mejoras en muchos municipios en cuanto a calidad del agua, pero es intolerable que todavía hayan regiones o territorios donde sigue habiendo agua inviable para el consumo humano. ¿Mm? La atención en salud mental, lo que les decía anteriormente, también es muy importante empezarla a tratar. La salud mental en las zonas rurales es muy insuficiente, especialmente en esas comunidades que son afectadas por el conflicto armado. Se dice que las personas que están en situación de vulnerabilidad son atendidas, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tan efectiva es esa atención y cómo se está brindando esa atención? ¿Se está haciendo seguimiento? ¿No se está haciendo seguimiento? No hay registro de eso por ningún lado. Y eso debería ser también información abierta, al igual que las otras cifras en salud. Algo que es definitivamente grave es la escasez de médicos y enfermeros en municipios rurales. A veces encontramos los médicos, enfermeras y otras profesiones que están haciendo su año rural, pero se acaba el año rural y se van. Entonces tenemos que empezar a garantizar que que se quede ese talento humano en los territorios, pero también de qué depende, del tema de orden público. Yo soy docente también en una carrera de medicina y yo hablo con los muchachos y ellos me dicen, a mí me encantaría irme a la zona más rural de Colombia, pero mientras hago mi práctica, pero me da miedo por el conflicto armado que hay. Todos los temas de orden público generan bastante zozobra, bastante miedo, y no solamente a los chicos que salen de la universidad y hacen sueño rural, sino para sus familias, porque es enviar a una persona que no sabe si va a volver en las mismas condiciones. Entonces, eso nos está impactando bastante. También, y eso no se los presento ahorita, pero en condiciones iniciales dentro del informe de salud rural, ustedes van a encontrar que cerca del 37,3% de los municipios tienen empresas sociales del Estado, que ahorita tienen otro nombre, calificadas con riesgo alto. Entonces, eso pues refleja las deficiencias que hay en gestión del sistema de salud. Y es importante empezar pues a estar muy pendientes de eso, porque una empresa social del Estado que esté calificada en riesgo alto es porque financieramente de pronto ya no es viable o está entrando en un tema que puede ser inviable en el futuro.
La ubicación geográfica, definitivamente esto es crucial y se los voy a comentar ahorita, posteriormente en unas entrevistas que hicimos a personas que se encuentran en la ruralidad, líderes comunitarios de áreas rurales y rurales dispersas, que nos decían, la ubicación geográfica nos mata, porque de eso depende el acceso. Muchas veces no tenemos vías, muchas veces nos toca coger canoa, muchas veces nos toca pagar avioneta y son costos demasiado elevados que ni ellos, ni las EPS, ni nadie quiere asumir. Entonces, pues, ¿qué prefieren? Quedarse en los territorios y tratarse con lo poco que encuentran allí. Entonces, es importante esa parte de transporte. En el desempeño institucional, pues que vimos que definitivamente es necesario invertir en la infraestructura y en la capacitación del personal que está acudiendo allí. Sabemos que hay mucha gente que definitivamente no se les resalta esa labor que están haciendo en las áreas rurales, que montan a caballo, que montan en chalupa, a donde sea que tengan que llegar, llegan para aplicar la vacuna, para la atención, pero el problema es que esas actividades muchas veces no pueden ser recurrentes porque no hay los recursos. Si van una vez en el semestre o una vez al año, se dan por bien servidos, pero ellos llegan. Lo que pasa es que no hay los recursos para que lo hagan. Importantísimo el tema de la formalización de parteras en el Registro Único Nacional de Talento Humano o RETUS, porque eso nos ayuda bastante a la descentralización de servicios en las zonas apartadas. Las parteras son una herramienta de talento humano muy, muy valiosa y que ya se le está dando visibilidad y que ya se están profesionalizando, pero es urgente saber cuántas parteras capacitadas están en los territorios para así tenerlas en el radar y saber cómo se está aportando desde esa área de partería a la atención en los territorios. Las coberturas de vacunación y control prenatal nos dimos cuenta que han ido descendiendo en los últimos años. Definitivamente es urgente que empecemos a retomar las coberturas que teníamos anteriormente. Las infecciosas no se hacen esperar y es necesario que toda la población infantil y toda la población que es objeto de vacunación esté vacunada en cualquier parte del territorio. Pero nuevamente encontramos esas barreras de acceso que les decía, la barrera geográfica, la barrera financiera, la barrera institucional, etcétera, etcétera, que tienen que empezarse a derribar y revisarse otras opciones para poder llegar. Aún así, lo que les comentaba también anteriormente, el desempeño institucional no se vio tan bajo como de pronto hubiéramos esperado, de acuerdo a todas las brechas que tenemos en este sentido. Y en resultados en salud, pues ya se los mostraba anteriormente, algunos municipios presentan valores muy deficientes que reflejan definitivamente esas carencias estructurales desde los determinantes en salud. Las zonas de mayor conflicto armado, y eso es un tema a nivel nacional que tiene que ser resuelto, porque esas zonas de mayor conflicto armado son las que en el análisis posterior nos evidencian que muestran los peores indicadores. Hay mayor mortalidad y mayor morbilidad. Y además, menores coberturas de atención. ¿Por qué? Porque allá no llegan los médicos, no llega el personal sanitario, la población tampoco se puede movilizar porque entonces las matan o no pueden volver. Son situaciones sociales muy fuertes que tienen que empezar a ser reevaluadas desde el nivel central. Pero si se dan cuenta, esto le pega a salud, pero no es netamente de salud. Entonces, es un tema que hay que empezar a trabajar con los otros sectores. Ahí nos dábamos cuenta en el índice también que las poblaciones que tenían mayor cobertura de vacunación y mayor control prenatal tenían mejores cifras en reducción de mortalidad neonatal infantil. Entonces, fortalecer estas actividades es clave en los territorios. Y lo que les vengo diciendo desde el principio, pues el enfoque integral y diferenciado en las zonas rurales es crucial para empezar a generar mayor acceso a los servicios de salud. Nosotros hicimos desde Hacíamos en Salud una serie de encuestas a población civil
líderes también comunitarios de áreas rurales y dispersas. ¿Qué encontramos? Y esto fue lo que las grandes conclusiones que sacamos o los grandes temas que salieron de esas conversaciones. Y es que el acceso a la salud en zonas rurales está profundamente limitado por la geografía, la infraestructura y la pobreza. La mayoría de personas entrevistadas tienen esa misma percepción. O sea, no tenemos vías, no tenemos cómo salir, no hay centro de salud o hay, pero está sin personal médico y pues no tengo los recursos para movilizarme o pagar una avioneta hasta el centro más urbano para hacerme atender. La oferta de servicios de salud es insuficiente, inestable. ¿En qué sentido? Que decían, si vienen aquí una vez, ya no vienen dos en el año. Entonces, no se hace el seguimiento que se debiera realizar a ciertas actividades que se hacen y se pierde, porque realmente yo estoy haciendo una actividad de promoción, prevención o incluso de tamizaje, pero no estoy haciendo el seguimiento adecuado. ¿Mm? La oportunidad en la atención. Esos tiempos de espera, ellos nos comentaban, muchas veces tenemos el recurso para ir hasta el centro de salud, a la cita que me dieron, pero entonces voy a la cita y me mandaron laboratorios, pero no me atienden ahí mismo. Entonces me toca esperar y volver a pagar, pero si no tengo los recursos, pues ya no me mando a hacer laboratorios, no me mando a hacer nada porque tenía recursos solamente para ir a esa cita. Entonces es algo que también tiene que empezarse a pensar desde los servicios de salud. Que la situación de salud en estos territorios, y eso fue como uno de las respuestas que encontramos en común, está marcada por enfermedades transmisibles, crónicas y problemas de salud mental. Las dos primeras, de pronto muchas personas lo tienen en consideración, pero los problemas de salud mental siento que no son tan visibles y no se les da la relevancia que se les debiera dar. Que las acciones de promoción y prevención son insuficientes y reactivas. Nos decían aquí cuando se aumenta el dengue, entonces mandan el personal para que haga promoción, pero hasta ahí, una sola vez al año. Entonces me decía alguien, esto tiene que ser continuo, porque a la gente muchas veces se le olvida, si uno no está ahí pendiente, reforzando, nos decían, ¿por qué no capacitan a líderes comunitarios? Que nosotros replicamos esa información y estamos pendientes de ese continuo que se debería dar desde los servicios de salud. También nos comentan que el talento humano es muy escaso, lo que vimos en el índice, pero esto es de voz de la ciudadanía. Es escaso, mal remunerado y trabaja en condiciones precarias. Fue la respuesta de muchos de ellos. El gasto de bolsillo es alto, es alto. O sea, lo que yo tengo que sacar para pagar de mi salud sin que me lo cubra el seguro o mi condición de afiliado al sistema de salud, es ese gasto que yo hago de mi plata, es alto y empuja a las familias a endeudarse o renunciar a la atención. Entonces, o me endeudo para poder lograr que me saquen todos los exámenes y que me puedan atender y tener para el pasaje de ida y vuelta, o simplemente dejo así y me echo la bendición. Era como la respuesta de muchos de ellos. La participación ciudadana existe, pero es débil, poco incidente y sin recursos. Entonces preguntábamos por qué la ciudadanía no se involucra en estos temas que pues son de su interés, pero que no generan tanto interés en la ciudadanía. Entonces, pues nos decían, no es que haya mucha gente que insista y que genere ese empoderamiento social, y cuando lo hay, entonces pues no hay los recursos necesarios para llevar a cabo las cosas que la ciudadanía quiere, en las que quiere incidir. Y tampoco son escuchados muchas veces en las entidades centrales donde deberían estar participando, porque piensan que la ciudadanía de pronto no sabe, pero la ciudadanía sabe mucho más de lo que uno piensa, porque es que es la salud de ellos, es su comunidad, son sus determinantes. ¿Quién más que la ciudadanía sabe que está incidiendo en sus buenos o malos resultados? Y por último, algo que me dolió profundamente y es que la confianza en el sistema es demasiado baja debido a las malas experiencias que han tenido, a la negligencia percibida y a barreras culturales. Muchos nos decían, puede que tengamos la atención, pero vamos, el médico ni siquiera nos mira la cara. Vamos
y nos hacen esperar una cantidad de tiempo. Entonces, si me va a dejar la flota, pues yo no puedo dejar la flota porque me toca pagar estadía y con qué pago. Entonces, es esa empatía y ese servicio que estamos prestando como talento humano en salud a la ciudadanía y ponernos en el zapato de los demás. Entonces, esas malas experiencias que la mayoría ha tenido empiezan a generarse como una bola de nieve y ya la confianza en el sistema es de verdad muy baja. Y pues las barreras culturales también pegan bastante. Dicen, pues yo no voy, yo prefiero me tomo el agüita, me tomo la matica o acudo al curandero o a la persona líder culturalmente en mi región y él sí me da soluciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el sistema de salud para que la gente empiece a creer nuevamente en nosotros y que nosotros estamos es para colaborar, para brindar una ayuda social, ¿cierto? Entonces, esto es el gran sentir de la población que entrevistamos. Por último, como manera de conclusión, ¿qué creemos nosotros desde Hacíamos en Salud? Y estas son como unas recomendaciones muy respetuosas, pero desde las cifras que encontramos. Perdón. El modelo intersectorial definitivamente es necesario. Necesitamos que todos los sectores se involucren en el tema de la salud. Es que lo que les decía también anteriormente, esos resultados que se dan desde allá o por las carencias que hay en esos otros sectores, nos están pegando duro al sistema de salud, porque nosotros respondemos por ese bienestar no brindado desde esa parte. Entonces necesitamos un modelo con enfoque intersectorial, urgentemente, que funcione, porque hay una comisión intersectorial, pero no está funcionando. Hay que liderar de una forma efectiva esa parte intersectorial. El cierre de la brecha digital, perdóname que sea tan reiterativa en este tema, pero se requiere una inversión en infraestructura muy fuerte, pues para que haya cobertura de Internet en toda Colombia. Eso nos solucionaría muchas situaciones. Pero no solamente llevar la infraestructura de Internet, también alfabetizar digitalmente a las personas. No solamente es llevarles la tecnología, pero ustedes miren a ver cómo se defienden. También tenemos que alfabetizar a las personas de cómo acceder a esas tecnologías. Esto también nos ayudaría bastante a mejorar la atención en salud y pues obviamente a reducir desigualdades. El acceso a agua potable y saneamiento también es un tema muy importante y es relevante que se aumente la inversión en infraestructura para las fuentes hídricas y las tecnologías de tratamiento. Esto es clave para mejorar la calidad del agua y reducir, pues obviamente, los riesgos sanitarios, para construir acueductos, para mejorar esa calidad del agua, para llevar agua potable a estas partes donde no hay. La atención de salud mental, pues les decía anteriormente, existen desafíos muy grandes en la implementación de las estrategias de salud mental. Si los tenemos en las áreas urbanas, en las áreas rurales se duplica ese riesgo. Entonces hay que ponerle mucho ojo a ese tema. La promoción y prevención es necesario reforzar, ya lo hay, pero necesitamos reforzar esas acciones de promoción y prevención y dejarlo, o sea, yo soy de las que piensa que la información nos hace más grandes. Si sabemos cuántas acciones de promoción y prevención tengo en un lugar, yo no voy a replicar, porque se cambian las vigencias y llegan otras personas y si no hay nada escrito, pues vuelve y se realizan y empezamos reprocesos innecesarios. El fortalecimiento de las empresas sociales del Estado, que son las que están más presentes en estos territorios rurales, es importantísimo que se fortalezca la capacidad técnica, la capacidad financiera, pues para mejorar el desempeño administrativo y técnico. La sostenibilidad fiscal, muy importante, no lo hablé a lo largo, pero sí es una de las conclusiones grandes del índice, es que se debe mantener un equilibrio entre los ingresos municipales, reduciendo pues la dependencia de transferencias nacionales,
que se aseguren recursos adecuados para el desarrollo territorial. Necesitamos municipios que sean más autosostenibles, por lo menos para los temas más prioritarios. La optimización de los indicadores de salud es necesario que se lleve juiciosamente el seguimiento a los indicadores de salud y la confianza en el sistema la debemos recuperar porque el sistema de salud desde todas sus aristas es bueno y está precisamente para brindar una asistencia social, humana y sanitaria a toda la población y la infraestructura de acceso a salud en las zonas remotas. Eso es muy importante, más vías, eh, priorizar esas zonas con mayores carencias. Sabemos que ya están los PEDER, pero necesitamos que empiece a fluir el tema un poquito más rápido para empezar a mejorar esos indicadores en salud. Eh, ya por último, quería dejarles como esta reflexión. ¿Dónde está mi responsabilidad como individuo? Porque toda la responsabilidad siempre cae sobre el Estado, sobre las instituciones, pero ¿dónde está mi responsabilidad como individuo que soy? Porque es que sí, hay grandes responsabilidades en las entidades rectoras, pero yo también tengo alguna parte ahí. Y es que si yo me cuido desde mi integridad, eso es hacer también salud pública. Si yo sé que me tengo que vacunar, que tengo que vacunar a mis hijos, que tengo que ir a los controles prenatales para que mis bebés nazcan bien, yo sé que muchos no tienen la posibilidad de acceso, pero hay muchos otros que sí tienen la oportunidad de acceso y no van porque no les parece importante. Entonces, si yo me cuido, estoy aportando también a la salud pública de mi población. ¿Mm? Tomar adecuadamente los medicamentos que me dan. Me dieron un tratamiento antibiótico, entonces me tomé 4 pepitas del antibiótico, ya me sentí mejor, entonces el resto lo dejo. No, eso es una acción irresponsable y no estoy ayudando con mi cuidado en la salud. Cuando cuido el entorno que me rodea, mi ambiente, eso también es cuidar la salud. Cuando cuido las fuentes hídricas, eso es cuidar mi salud. Cuando promuevo prácticas agrícolas seguras, eso también es aportar a la salud, a la mía y a la de mi población. Cuando comparto los saberes y las prácticas saludables con mis vecinos, eso también es aportar a la salud pública de mi población. Si a mí me enseñaron, si yo tuve la oportunidad de ir a un centro de salud y allá me enseñaron sobre promoción y prevención, yo voy y lo replico con mis vecinos por lo menos para que ellos también ejerzan esos hábitos saludables. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad como ser individual y hasta dónde llega mi responsabilidad como ser colectivo? ¿No? Entonces, y podría quedarme aquí muchísimo más tiempo explicando esto, pero creo que ya me pasé, pido mil disculpas, pero pues es un tema que es muy bonito, es apasionante y es de conciencia también ciudadana. Entonces los invito a que todos tomemos esa conciencia y empecemos a trabajar en pro de esta población lejana que no, o sea, cuando yo lo pienso, hablar de población rural, uno a veces dice, está allá, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares allá, en cualquier parte de Colombia? Yo creo que la mayoría tenemos alguien, algún pariente cercano o lejano en estas áreas rurales o dispersas. Entonces, que no sea solamente para ir a pasar las vacaciones, sino para que también empecemos a generar conciencia desde nosotros mismos y a mirar entre todos cómo aportamos a estos territorios. Entonces, llego hasta aquí. Mil disculpas por haberme pasado de tiempo. Nora, muchísimas gracias por todo lo que nos explicaste, por lo que aprendimos hoy, de hecho, porque siempre es como esta mirada del índice de salud rural. Por ahí me preguntaban un poquito de qué índice era, que si le repetíamos los índices, son tres. El índice nacional en salud, que tenemos 5 versiones, 5, 4, por favor, me rectificas, 5 versiones, el índice nacional en salud. El índice departamental en salud o INDES y este que vimos hoy y aprendimos bastante, que es el índice de salud rural.
Entonces son estos tres índices. Nora, por acá nos llega una pregunta que nos decía Sandra Belandia. Buena tarde. ¿Qué fuentes de información puedo consultar para fundamentar propuestas de investigación en salud rural para Cundinamarca? ¿Y qué opciones tenemos cuando no hay información registrada? Bueno, pues nosotros tenemos como una norma en Así Vamos en Salud y es que siempre utilizamos información oficial. Cuando no está pública, recurrimos a los derechos de petición a las entidades responsables de esa información, llámese Secretaría de Salud o llámese Ministerio de Salud, que usualmente es el Ministerio de Salud, o la entidad correspondiente. Pero siempre tratamos de que sea información oficial para que sea comparable en el tiempo y para tener siempre como una dinámica muy estable en los datos. Entonces, te aconsejo que si no está pública la información, si la información oficial no está en datos abiertos, solicites por derecho de petición. Las entidades usualmente a veces no lo pueden publicar por de pronto déficit de personal o no sé, otras situaciones, pero si uno se la solicita, ellos la envían la información porque pues igual es obligatorio también para ellos porque la información tiene que ser abierta. Sí, claro que sí. De hecho, acá nos llegaban más preguntas, pero también han sido muchos los agradecimientos y lo quiero destacar porque aquí tenemos bastantes. De Jaime Martínez nos dice que un seminario excelente, que se realicen más seguido. Uberney Jiménez nos dice que muy de acuerdo con la explicación. Por acá Felipe, uy, no alcanzo a ver el apellido de Felipe. Gracias por abordar una temática tan pertinente para fortalecer la prestación de servicios básicos de salud en las comunidades campesinas de Abejorral, Antioquia y en toda Colombia. Entonces veo que muchas personas están agradeciendo esto, este seminario. Nos llegan varias preguntas, pero también queremos ser respetuosos con su tiempo. Y es que voy a hacer tan solo tres, ¿sí? De las que me llegaron. La primera es cómo garantizar que las decisiones en salud rural realmente incluyan la voz de las comunidades y no se quede solo en el diseño de las ciudades, dice Jimena Bueno, Vaquero. yo pienso que, y de acuerdo a lo que revisamos también con las entrevistas que realizamos a las personas que se involucran muchas veces se sienten solas, porque no todas las personas se hacen como responsable de su parte en salud, hablando de este sector. Entonces, su participación es como muy nula o les da pereza o simplemente sienten que no saben nada, entonces no se pueden involucrar. Y no, o sea, el llamado es que repliquemos que sí me puedo involucrar, sí puedo aprender, y si puedo estar al pendiente de mi salud. O sea, entre más, este, por ejemplo, es un recurso, sin querer hacer publicidad, pero es un recurso. Nosotros tratamos de hacer esto precisamente y creo que Ingrid me corrige si no es así y Alejandra. Salud en Facilito está hecho precisamente para que llegue a las comunidades y se enteren de todo lo que sucede en salud, de todas las cosas, desde el significado del concepto mínimo de salud hasta cosas más grandes. Tratamos de hacerlo como en Facilito, precisamente, para que toda la población tenga acceso a esta información. Pero lo importante es que la gente se eduque, se involucre, y pues para eso estamos nosotros aquí. Si tienen alguna duda, quieren saber algo que de pronto no está como muy claro, nos escriben y nosotros empezamos aquí. Creo que Ingrid y Aleja, que son las que lideran este espacio, eh, les pueden abrir alguno de esos temas para que toda la población se pueda informar al respecto. Pero es eso, empezar a informar a la ciudadanía. La ciudadanía a veces siente que no tiene conocimiento, entonces no puede opinar, y no es así. Si se involucran, si se empiezan a involucrar en estos temas, los tienen que escuchar. Además, porque es un derecho y un deber de todas las entidades públicas involucrar por gobernanza, tienen que involucrar a la ciudadanía. Lo que pasa es que muchas veces no encuentran la respuesta de la ciudadanía precisamente por lo que estoy diciendo. Claro que sí, de hecho ahí estoy mirando
la conversación que se está dando a través de nuestro chat donde Uberney nos dice la Colombia rural es una utopía, en mi región no existe agua Mm. potable ni tampoco un buen alcantarillado. Y Amparo también nos dice que gracias porque como aprendiz y promotora de salud del SENA es súper importante para que impulsen la promoción y la prevención en la salud y que pueden ser ese puente con el usuario para que acceda de la mejor manera y se cumpla el derecho a la salud. Como Así segunda es. pregunta teníamos acá, ¿qué mecanismos existen o se supone que deberían existir para que los usuarios rurales podamos reportar fallas en atención sin que esto implique barreras o riesgos para nosotros? Ustedes tienen que saber que todos los sistemas de PQRS están abiertos. Todas las entidades, desde las secretarías de salud o EPS, todas tienen un sistema, tienen que tener un sistema de PQRS o peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, donde ustedes pueden hacerlo en físico, por internet, ustedes se pueden comunicar por ahí, eso no tiene por qué generar como una contravención por haberlo hecho. De por sí, es algo que nos genera mucha curiosidad y cuando hacemos, yo realizo el análisis de PQRs en Colombia para el boletín que les comentaba al principio, y en las zonas rurales y dispersas uno ve que no hay casi reclamos y uno dice, de pronto estará muy bien la atención en salud ahí, pero no. Cuando hicimos las entrevistas nos dimos cuenta que es que la gente no sabe que tiene el derecho a reclamar, no sabe que tiene el derecho a poner una petición, un reclamo, una queja acerca del servicio que le están dando. Eso le sirve a las entidades para generar acciones de mejora. Lo que pasa es que muchas veces creemos que va a haber retaliación porque yo puse la queja y no. Créanme que no, los sistemas de calidad de las entidades han avanzado muchísimo en eso y es importante que generemos y dejemos claro, por ejemplo, Bogotá es uno de los que más reporta y pues aquí nunca se ha visto, o que yo conozca por lo menos, que haya alguna retaliación al respecto. Y bueno, para cerrar este seminario, una última pregunta y es, ¿cómo aseguramos la continuidad en los tratamientos cuando nuestros pacientes deben desplazarse largas distancias o dependen de jornadas extramurales? Pues aquí es que dependemos, soy una convencida de eso definitivamente, cada vez me convenzo más de que, como les decía, esto no es solamente salud, esto es intersectorial. Si tuviéramos la opción de cobertura de Internet, y lo vimos, y nosotros desde Hacíamos en Salud participamos en un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo y estuvimos haciendo algunas entrevistas en territorio y nos dimos cuenta, Medellín, en muchos de sus territorios, lo hicimos con una EPS, que no digo el nombre por obvias razones, pero cuando ellos garantizaban cobertura de Internet para esas personas, el seguimiento a los tratamientos era mucho más exitoso. Estábamos revisando específicamente el tema de diabetes. El seguimiento por mensaje de texto, por videollamada, me siento mal, me tomé la glucosa, me salió en tanto, ese seguimiento continuo a la distancia facilitaba que las personas no tuvieran que eh, desplazarse en esas distancias tan largas. Ellos mismos les brindaban como esas opciones, les decían, ¿tiene celular? Sí. Bueno, entonces hágame el favor, por WhatsApp nos vamos a comunicar, y generaban toda una red de comunicación con estas áreas, pero ¿qué necesitaban? Cobertura de Internet. Entonces, no depende solamente de salud, dependemos también de los otros sectores y por eso es urgente vincularlos a todos, porque para llegar a esas acciones efectivas necesitamos de los otros sectores. Así es, Dora. Muchísimas gracias por este espacio. Esperen un segundo porque acá me están pidiendo que reenvíe el link y se los voy a reenviar nuevamente antes de que acabemos este espacio. Y también les quiero agradecer por estar de forma permanente acá con este seminario. Les cuento que próximamente tendremos muchos más después de Semana Santa, pero vamos a tener más con temas muy interesantes para ustedes. Ya les envié nuevamente el link. No olviden si tienen cualquier duda o pregunta también.
nos lo pueden hacer saber. Recuerden que este seminario quedó grabado y lo pueden ver posteriormente a través del canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Ahí estamos muy pendientes. Si no nos siguen en YouTube, síganos. Es Así Vamos en Salud y estamos sacando información interesante, divertida, importante para ustedes. Entonces, muchísimas gracias y gracias por todas las cosas lindas que nos están escribiendo a través del chat. Nora, muchas gracias por este espacio y por todo lo que aprendimos hoy. Una Con excelente todo noche y los que gusto. van a ver el partido, disfruten del partido. Un abrazo desde la distancia para todos. Buena Que tarde. estén muy bien. Chao.